Entonces, una ciudad inteligente es un ecosistema digital que utiliza datos que obviamente son proporcionados por el ser humano para que estos mismos estén analizados y empezar a tener diferentes ejes de acción para resolver necesidades específicas en el tiempo corto. No solamente la inteligencia artificial es el elemento clave de la revolución que estamos viviendo hoy, como la nueva, digamos, tendencia o de esta cuarta revolución del conocimiento. Dentro de la regla, a nivel general y a nivel de los estudiosos y de los que estamos en este campo, se le llama transformación digital. La transformación digital comienza a partir del año del 2010, que la define un autor que se llama Thomas Seibel. Me tocó estar en el área también del diseño de los penales y estaciones de policía federal, igual que involucraba mucho del ecosistema en aquel momento, una sociedad distinta a la que estamos viviendo, y eso generó un proceso de investigación no solamente en el campo nacional, sino salir a la parte internacional y identificar cuáles han sido las políticas públicas más efectivas. El doctor Hugo Isaac es un líder reconocido en ciudades inteligentes y desarrollo urbano sostenible. Su formación académica incluye un doctorado en Administración Pública por la Universidad Anáhuac y la Universidad de París-Sorbona, con especialización en urbanismo, medio ambiente, economía, desarrollo sostenible e inteligencia artificial. Hugo ha desempeñado roles clave en el sector público y privado, incluyendo su nombramiento en el Grupo Global de Expertos de Smart Cities de la ONU Habitat, donde lidera las guías para el desarrollo de ciudades inteligentes centradas en las personas. Es fundador y CEO de Neurabitat, un proyecto que utiliza inteligencia artificial y análisis de datos para mejorar la interacción entre las ciudades y sus habitantes. Hugo está comprometido con la creación de ciudades más inteligentes y sostenibles. Su visión incluye centros de innovación de la ciudad inteligente y agencias de transformación digital en México y Latam, integrando tecnologías emergentes para beneficiar a todos los ciudadanos y promover la sostenibilidad. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio más de Tecno Insiders, el podcast donde tenemos conversaciones con diferentes expertos, profesionales de diferentes industrias, algunos más tech que otros. Y bueno, en esta ocasión tenemos a Hugo, que bueno, ahorita voy a pedirle que se presente, a quien conocimos en la pasada cumbre de AMGE, y me quedé con muchas ganas de aprender más de él, y es por eso que lo invité hoy a platicar más acerca de su tema del que él se especializa. Y pues Hugo, un placer tenerte con nosotros en este espacio de aprendizaje. Y bueno, pues si nos puedes contar un poco más de tu background y tu trayectoria para quien no te conoce aún, te pueda conocer. Por supuesto, y muchas gracias, Margie. Excelente día a todos, al espacio de Tecno Insiders por este gran manera de colocar la información y el conocimiento que hoy es vital para el desarrollo de la vida, como la estamos entendiendo, comprendiendo y hacia dónde va todo el proceso del ecosistema de la vida tal cual. Mi nombre es Hugo, mi apellido Isaac, tengo formación de Ingeniería y Arquitectura, la estudié en el Politécnico de Ciudad de México, y posteriormente desdoblé en una carrera sobre la administración pública para entender un poco más sobre cómo pues, la vida te va llevando en canales de distintas vertientes. Mi primer proceso dentro del acto profesional fue más bien crear un despacho de arquitectura con amigos, colaborar en hacer diseños, empezar a hacer trabajos, remodelaciones, trabajar también en la obra, que me ha sido también algo fascinante. Sin embargo, la vida me llevó a un espacio donde empecé a trabajar temas directamente de la administración pública, justamente entrando a hacer un servicio social, y posteriormente me derivó a lo que hoy me he convertido como parte de un actor fundamental en México y ahora a nivel mundial sobre la actuación de cómo hacer que las cosas funcionen tanto del lado público como del lado privado. Y esto fue en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, donde abriendo un espacio para temas de obras, me fui directamente a un área de adquisiciones, y esto pues, me derivó poder entrar a un mundo totalmente desconocido para mí, comprender un poco más el campo de la administración pública, obviamente entroncándolo con el lado de la obra,
y también por el lado de la administración de la misma, ¿no? Tener administración de recursos es algo bastante interesante y por eso decidí estudiar la maestría en administración pública, el doctorado en administración pública, y en esos caminos me llevó a entender un poco más hacia la área medioambiental, al tema de la movilidad, un poco también al esquema de lo que es la seguridad, y al final de todos estos procesos me llevó a un área económica, porque también empecé a dar clases y empecé a trabajar mucho estos modelos en materia económica. En sí, mi carrera es vasta, he estado en diferentes posiciones en el ámbito gubernamental, también en el lado empresarial, soy empresario también desde muy pequeño, muy joven, empecé con todo este modelo de la empresa y he surcado parte desde Seguridad Pública Federal, Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, he estado en el Infonavit, estuve en el Senado, he estado trabajando con empresas a nivel internacional y mi último cargo que fue en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde tuve la oportunidad de dirigir la coordinación internacional de temas urbanos de la Cancillería y con un trabajo muy importante que, bueno, ahorita lo vamos a abordar y lo voy a explicar a profundidad de lo que es hoy el tema de las ciudades inteligentes, un modelo que se está volviendo no de moda, sino una parte que es obligada de entenderla y la velocidad con la que nos estamos adaptando a la tecnología. Sí, muchísimas gracias. Digo, justo me gusta que nos cuenten un poquito de dónde, hasta dónde llegan, ¿no? Justo en esta parte de la tecnología y cómo llegas siendo un profesional que a lo mejor no eres de carrera de técnica, ¿no? En la pasada entrevista también tuvimos a Marita y lo mismo, ¿no? Y bueno, la importancia, la relevancia que tiene el que hoy cualquier carrera pues tiene que estar pues embebida también en el tema de tecnología, pues sin importar si eres arquitecto, si eres ingeniero industrial, ¿no? Vaya, tienes que estar involucrándote con la tecnología, ¿no? Y bueno, justo para quienes aún no están familiarizados en el tema de las ciudades inteligentes o smart cities. Ayer, por ejemplo, estuve en un evento de Lenovo y pues básicamente se habló o sea, se centró el tema o el evento en este tema, ¿no? En qué podemos modificar con la tecnología y no tanto modificar, sino más bien nos podemos apalancar para poder vivir en un mundo mejor, ¿no? Y entonces, cuéntanos o cómo definirías el concepto de una ciudad inteligente y justo qué la distingue de un modelo urbano tradicional. Sí, el proceso de crear una ciudad inteligente no es algo que esté de moda ni que hubiese sido dentro de la pandemia y posterior a ella. Es un elemento que se viene configurando desde 1947, donde empieza a haber una configuración muy específica en el tema del código, es decir, aprender a generar códigos, generar algoritmos, generar funciones matemáticas específicas para poder entender el mundo cuántico, el mundo de las computadoras. Y se le debe a Alan Turing en el 1952, cuando codifica este código alemán para el tema de la Segunda Guerra Mundial y trae un impacto muy fuerte con el tema de la codificación dentro del mundo de las computadoras. Y esta aceleración, bueno, pues se va convergiendo con distintas modalidades que hoy están también muy en boga y mucho en la plática de la sociedad, en el uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es un elemento que haya sido también descubierto apenas en este siglo, lleva más de 3.000 años en la aplicación moderna, donde tenemos vestigios desde los primeros momentos del descubrimiento de la inteligencia artificial con el ábaco, el propio ajedrez, la bicicleta, en fin, entender un poco más el caso de la inteligencia artificial como herramienta y como recurso que ha ayudado al ser humano a resolver necesidades, ese es el punto de equilibrio. Ahora, dentro del campo de las Smart Cities, normalmente van a encontrar en toda la literatura, las biografías, en las búsquedas de Internet, que una Smart City es aquella que define en un ecosistema digital un envolvente donde participa el área de gobierno, el área privada, los organismos de la sociedad civil, las academias, conjuntando información para definir nuevamente un plan de acción. Y esto, nuevamente, poniendo al centro a los seres humanos. El plan anterior, con las formas convencionales como se venían desarrollando las ciudades, partían de un elemento, obviamente, de investigación,
en superficies, áreas, demandas, muchos datos, que muchos de ellos quedaron también atrapados en el proceso de la evolución y la innovación. Lo que hace la ciudad inteligente es adoptar, generar datos, analizarlos, comprenderlos y luego establecerlos para una acción específica para resolver justo temas de necesidades cotidianas del ser humano. Entonces, una ciudad inteligente es un ecosistema digital que utiliza datos que obviamente son proporcionados por el ser humano para que estos mismos estén analizados y empezar a tener diferentes ejes de acción para resolver necesidades específicas en el tiempo corto. Normalmente, por ejemplo, en una ciudad convencional existen planes de desarrollo tanto municipales, estatales o a nivel federal, y esto, bueno, conlleva diferentes actores, tanto desde el envolvente del Estado como la parte privada, como la parte académica, y esto lleva tiempo. Muchas ocasiones nos vamos a encontrar que planes y programas muy buenos quedan atrapados en el tiempo porque llega una nueva administración y quizás no tiene esa misma virtud o ese mismo enfoque y lo cambian y generan una nueva forma de adaptación al tema y el ecosistema urbano. Y eso no puede ser porque entrar en un modelo de readaptación significa la innovación y el cambio tiene que ir en vertientes de poder optimizar todo lo que está a nuestro alrededor. Y esto, pues bueno, especifica mucho también el modelo de la ciudad inteligente. Lo lleva al campo de la sostenibilidad, lo lleva al campo de la sustentabilidad, y esto tiene que ver con todos los recursos que tenemos hoy en día y cómo lo estamos optimizando. Decías hace rato que fuiste a un evento y se centraron específicamente en un modelo de una ciudad inteligente. Hoy en día estamos utilizando esta modalidad como un campo de acción para que las personas también puedan adentrarse, porque es un concepto que se está volviendo muy activo y que también debemos de comprenderlo cómo funciona. No es agarrar las plataformas digitales, utilizar el chat GPT y preguntar para resolver problemáticas. Es toda la envolvente, toda la matrix, toda la información que se fluye y que está conjuntamente surgiendo, cómo la analizas y cómo optimizas con esa información planes estratégicos de acción para que puedas resolver temas de movilidad, de seguridad, de educación, de salud, cambio climático, obviamente sobre todo la educación, que es una de las vertientes hoy más importantes en el equilibrio de una ciudad inteligente. Entonces, tomando en consideración en un ámbito muy general, es el ecosistema digital que toma y adapta datos para poderlo llevar a la implementación y con ello generar soluciones a problemas específicos dentro de la ciudad. Sí, súper bien explicado y más entendido para todos. Me encantó. Pues justo, ¿no? O sea, en términos, pues digamos que como dices, ¿no? En términos de infraestructura urbana, hoy sabemos que pues hay diferentes ciudades, sobre todo pues obviamente las donde se concentra el mayor número de habitantes, como es el caso de la Ciudad de México, que pues vamos avanzando, ¿no? Vamos teniendo acceso a diferente infraestructura tecnológica que nos permite pues facilitarnos un poquito más los problemas, ¿no? Los problemas que tenemos del día a día. Pero, ¿cuáles son estas tecnologías clave que están transformando la gestión hoy en día en las ciudades? Digo, mencionaste obviamente el tema de inteligencia artificial, ¿no? Pero ¿cuáles tú consideras que serían algunas otras tecnologías que son claves? Por supuesto, de hecho, en el campo de la acción que ahorita me encuentro, y dadas las circunstancias, como les decía al principio, ¿no? Mi formación como ingeniero arquitecto me ha permitido poder ver la envolvente de la ciudad de una mecánica distinta, de una forma muy cuántica. Mi cerebro se ha adaptado mucho al tema de los números y tomar consideraciones muy oportunas a través de la información y resolver problemáticas en tiempos cortos. Lo que hace hoy toda la envolvente, y digamos, para partir también de una información específica, no solamente la inteligencia artificial es el elemento clave de la revolución que estamos viviendo hoy, como la nueva, digamos, tendencia o esta cuarta revolución del conocimiento. Dentro de la regla, a nivel general y a nivel de los estudiosos y de los que estamos en este campo, se le llama transformación digital. La transformación digital comienza a partir del año del 2010, porque la define un autor que se llama Thomas Seibel, que lo recomiendo mucho en su libro, se llama La transformación digital. Él define porque encuentra que hay 4 campos de acción dentro del proceso de la revolución y la innovación hoy para el ser humano y para la vida como está en este campo de acción.
¿Cuáles son esos 4 puntos? El primero, pues, es la inteligencia artificial. Y me gustaría irlos definiendo para que lo vayan también entendiendo todo el público que nos está escuchando. En principio, partiendo, por ejemplo, el caso de la inteligencia artificial parte de mecanismos matemáticos, es decir, de funciones matemáticas que se vuelven algoritmos, que cumplen funciones específicas, dadas, escritas, diseñadas por una mente humana y de la cual van directamente a resolver problemáticas, ya sea una búsqueda, ya sea una solución a una petición. Y esto lo que hace la inteligencia artificial, obviamente previa a la inteligencia genuina, que es la inteligencia humana, solicitas información a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial, con base en los algoritmos, con base en las fórmulas matemáticas, investiga en el campo cuántico de la computación, del universo de la Internet, y te identifica absolutamente oportunidades, variables y obviamente elementos para poder cumplir funciones específicas. Esa es la inteligencia artificial. La segunda rama o el segundo campo de investigación está en el Big Data, toda la cantidad de datos que emergen en el uso de tanto computadoras como medios móviles, como activaciones en cualquier lugar. Es decir, si tú compras un ticket del metro, del metrobús, o utilizas un medio de transporte, toda esa data que estás generando es rastreable. Si tú abres una cuenta de correo electrónico o abres una plataforma de redes sociales, todo ello es una data que estás generando. Ese Big Data, esa información que tú generas y que das espacio para que otras plataformas te analicen, es el campo de la dimensión de datos que nosotros permitimos como seres humanos al activar cualquier función, ya sea a mandar un WhatsApp, ya sea trasladar o dar un like en las plataformas digitales, o por mandar un mensaje de voz. Toda esa variable de los datos va a un campo que se llama la nube de información, el cloud computing. Todo el cloud computing es cuánta información se puede almacenar en el campo cuántico, es decir, ya sea por medio de plataformas, por ejemplo, Amazon, Google, Meta, tienen sus servidores, obviamente en diferentes puntos del planeta, donde están almacenando con megacomputadoras gigantescas, grandísimas, kilométricas, una cantidad de miles y millones y billones de datos todo el tiempo. Normalmente se calcula que por promedio por segundo en el mundo se originan 30,000 billones de datos por segundo. Es decir, lo que estamos haciendo ahorita en este podcast está formulando data en distintas modalidades, porque parte también del componente de la inteligencia artificial es la identificación de cómo esa información está segmentada. Primera por video, segunda por el audio, tercera por los movimientos que se generan dentro de la mecánica cuántica, que es este traslado de información a través del video. Y con el Big Data empiezas a analizar toda esta vertiente de información y puede identificar, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es Hugo Isaac hablando con Margie a las 9:20 de la mañana en Ciudad de México, el doctor Margie está en su oficina en algún punto geográfico, y todos los radioescuchas o todos los que van a estar en el podcast estarán identificando todo este proceso a través de la data y se va a empezar a vincular. Todo ese almacenaje que se va a la nube empieza a tener campos cuánticos de distribución. El día que lancemos o se lance este podcast al público, estará muy bien definido y segmentado, porque no todo el público, digamos, en el tema de interés, salvo algunos cuantos, o cuando muchos, digamos, el auditorio que está interesado en este tema, empezará a diversificarse con esa información y llegará de manera muy rápida. Para otro segmento, llegará en otras proporciones, en otras etapas, porque así es la revolución de la innovación. Y luego el cuarto elemento es el Internet de las cosas, el famoso IoT. El Internet de las cosas, el Internet of Things, se utilizó mucho a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde a través de radiofrecuencias, modulaciones, autos, diferentes claves, pues bueno, se pueden apreciar hoy en el periodo actual de la revolución, una cosa muy, muy distintiva en el tema del uso del Internet de las cosas, el Big Data y la inteligencia artificial, fue cómo Israel pudo hacer con los Vipers, utilizar las radiofrecuencias para poder, en este caso lamentable, ¿no?, de hacer explotarlos a distancia,
entra este modelo justamente del Internet de las cosas. Para llevarnos un poco al esquema mundial y hoy cómo están sucediendo las las cosas en el mundo, con el Internet de las cosas, Estados Unidos se dio cuenta que para evitar un tema tan drástico como lo que hizo Israel, está evitando generar componentes de producción de tanto microprocesadores, chips, conductores, semiconductores, que tengan un grado de producción tanto china como rusa. Y esto, bueno, pues por protección, obviamente, en este caso en el uso del Internet de las cosas. El Internet de las cosas pues, nos ha acompañado, todo, les decía, todo el tiempo. Lo puedes ver desde la configuración de una lavadora a distancia, desde poder enviar un paquete también a distancia, de hacer el súper a distancia. Todo eso es el elemento del Internet de las cosas porque cumple funciones específicas trasladadas desde la inteligencia artificial, el Big Data, el almacenamiento de la información y posteriormente a una acción específica. Cuando pides, por ejemplo, alimento por una aplicación, ahí está cumpliendo una función específica estos 4 elementos que tiene que ver con la transformación digital. Creo que es muy puntual que las personas hoy en día abran este campo de conocimiento, no solamente ubicado en el tema de la inteligencia artificial, sino que vayan también a los otros 3 elementos que son clave de unificar y obviamente envolventes para el camino de la revolución de la transformación digital como la conocemos. Sí, 100%. Y digo, mencionaste varios puntos importantes, ¿no? Creo que uno de estos, pues obviamente, ¿no? Las que no solamente es una tecnología, sino aquí pues mencionaste 4, que son tecnologías, las que le llaman, ¿no? Las emergentes, que al menos pues hoy en día pues tenemos que estar también, ¿no? Ya preparándonos, aprendiendo de estas tecnologías, o al menos como también nos compartió Nancy Salazar, al menos estar explorando, ¿no? De qué se trata. Me encanta porque pues tu perfil, ¿no? O sea, eres un arquitecto que te has involucrado en temas, ¿no? Que como dices, o nos has compartido, te ha llevado hasta este camino de que pues hoy puedes hablar de tecnología, ¿no? Y eso es es un mensaje, ¿no? Para las nuevas generaciones que pues que no, que están obviamente que están aprendiendo una carrera o están estudiando, ¿no? Cualquier carrera, tienes que estar mirando hacia cómo está cambiando el mundo, hacia cómo estamos los consumidores digitales, ¿no? Como ahora nos llamamos, consumidores digitales, cómo estamos solicitando o consumiendo nuestros servicios y nuestros productos, ¿no? También mencionaste el tema de los desafíos o bueno, las problemáticas pues obviamente tenemos en grandes ciudades, ¿no? Un tema es la seguridad, la salud, la educación. Y con esto en mente, pues me gustaría que nos compartieras cuáles son los principales desafíos que enfrentan las ciudades para justo convertirse en ciudades inteligentes y también otro punto que mencionaste, ¿no? Sostenibles. Correcto. Sí, el caso muy particular digamos la oportunidad que tiene todo ser humano hoy en día de aprender más cosas en cuestión de la revolución del conocimiento, pues obviamente pone plataformas de oportunidades de aceleración para el campo de acción. Quizás para cuando nosotros estudiábamos era un poco más acotado, apenas comenzaba la revolución del Internet, era más el vínculo con el papel impreso, es decir, los libros, opiniones de especialistas que también trasladaban ese conocimiento que les costaba bastantes años generar una metodología e involucrarla directamente al campo de acción como una ciencia aplicada. Y esto considerando, digamos, todas las vertientes a donde yo me he involucrado, el principal factor de acción para todo ser humano es cómo vas adaptando a la innovación y al campo del conocimiento. Me parece muy oportuno que la realidad, el principio de realidad que tiene cada ser humano es el mundo que puede comprender. Todo ser humano va a entender y comprender un mundo derivado al campo del conocimiento que tiene. Muchas veces el principio de realidad parte de formaciones del conocimiento y esto mucho tiene que ver con la aceleración hoy de la transformación digital, porque hay casos muy específicos que ya no se pueden definir o cuando menos en materia principal, es decir, de rebote, definir qué es real de lo que no es real. Y cualquier información hoy que nos llegue la podemos dar como real
cuando ni siquiera entramos a profundidades realmente de conocimiento o de aplicación de la misma. ¿A qué voy con esto? Para que puedas volverte este enfoque de una ciudad inteligente, primero se tiene que generar una simbiosis con el humano, es decir, hay que construir criterios y decisiones mucho más profundas para que los humanos con la inteligencia comprendan más el campo de la arena de lo que es hoy esta vinculación con la transformación digital, que es el elemento base para poder construir ciudades inteligentes. Durante mi trayecto y tanto modelos de investigación y aplicaciones en proyectos específicos de características como de movilidad, cambio climático, educativas, temas de desarrollo de vivienda, me di cuenta que hay una vasta fractura en el diseño de especialistas dentro de la ciudad y el componente social. Es decir, una parte es el modelo de investigación y el diseño que va trazado en conocimiento aplicado, pero no se traslada al campo de la acción, es decir, a la sociedad común. Y esto parte mucho también de que hay políticas públicas que no terminan de volverse efectivas porque no van directamente a la población específica, van hacia otros campos de conocimiento pensando que esa es la acción clara. Y entonces, lo que nosotros diseñamos, que obviamente no soy único, es un equipo que me ha ayudado y que me ha ido acompañándome durante muchos años, empezamos a analizar cuáles serían las variables más importantes que este fenómeno podría hablar sobre el desarrollo de una ciudad inteligente, volverla sostenible, volverla sustentable y que esto, bueno, pues obviamente evolucione a las siguientes generaciones. Si tomas en consideración que en el año 2000 se genera la intención de parte de la ONU y la ONU Habitat con los objetivos del milenio. Los establecieron por 8 ejes. Dadas las circunstancias de la revolución que se estaba viviendo de la tecnología, hasta el año del 2015 surge el proyecto de la Agenda 2030, con 17 objetivos muy bien definidos, con 168 subíndices que vienen siendo sus indicadores y sus formas de cómo actuar. Y esto contempló que para el año 2016 se creara la nueva agenda urbana, como una aplicación tanto de la Agenda 2030 y como un modelo que se fuera directamente hacia las ciudades, es decir, a los territorios, a los ayuntamientos, a los municipios, porque desde ahí se empieza la ciudad. En el caso mexicano, pues en el artículo 115 constitucional que te habla sobre la aplicación hacia los municipios y cómo los municipios tienen su libre albedrío para crear su propia hacienda, te darás cuenta que de ahí empieza todo el proceso de cómo crear una ciudad. Si nos vamos a lo micro, podemos empezar a articular proyectos más grandes para ir a lo macro. Y esta escala, anteriormente dentro del modelo de investigación, siempre era el modelo de actuar de parte de lo general y vete a lo particular. La inteligencia artificial lo hace al revés. Va a lo particular, toma información, modela, diseña y actúa. Entonces, esa parte tenemos que poderla entender nosotros como parte de este proceso de la revolución. Y luego viene una cantidad tremenda de información donde cada uno de nosotros podemos agarrar y buscar dentro de un proceso de investigación, ya sea por alguna línea de investigación de especialistas o irnos a un motor de búsqueda y obtener información. ¿Qué calidad de información es la que obtienes? No la sabemos, porque puede ser que te mande la búsqueda infinidad de páginas sobre un elemento que tú quieres saber, ¿no? En este caso, por ejemplo, ciudades inteligentes. Si tú te vas a Google y le pones ciudades inteligentes, te va a dar una definición. Si te vas a una plataforma de inteligencia artificial, le pones cómo definir una ciudad inteligente, te va a dar otro campo de investigación. ¿Qué es lo que hicimos? Fue crear un algoritmo para poder investigar las plataformas que existen en el mundo, indicadores sobre todo, índices de desarrollo económicos, educativos, de seguridad, de salud, para poder establecer qué está pasando a nivel regional. Con esa información, lo que utilizamos fue qué está usando o qué está postulando cada plan de desarrollo, ya sea municipal, estatal y federal. Quisimos cruzar esa información para que la gente, las personas pudieran tener un acceso específico a 6 elementos que fue el modelo que nosotros generamos. ¿Cuáles son esos 6 elementos? La primera es la calidad de vida. Todo ser humano siempre va a buscar una calidad de vida en la ciudad donde está viviendo. Si no la encuentra, se va a trasladar a otro punto, a otro nodo, a otra región. La segunda parte o la segunda variable que incide en el modelo es la educación. Lo mismo, una ciudad que esté educada, personas que estén educadas, comprenden mucho más fácil el desarrollo y la adaptación.
no es solamente la parte académica, es también la parte intrapersonal, cómo te estás educando. La siguiente variable tiene que ver con el contexto de salud. Y eso es una escala grandísima, porque la salud no solamente es el estado físico que tú tienes en tu componente de vida, en tus órganos, en tus sistemas que estén funcionando completamente, sino también va el componente de la salud mental, que hoy está muy deteriorado. El caso de entender que la salud a nivel intra contempla muchas veces el accionar de tomar malas decisiones, o por lo menos cómo te sientes dentro de tu ciudad. Y eso se conecta a una cuarta variable, que es el tema de la seguridad. Y va a lo mismo, es un comportamiento sociológico. Sí, hay una estructura de seguridad que es el componente del Estado de Derecho, que son las políticas públicas actuando, las normas, los reglamentos, la Constitución, acuerdos internacionales, pero también es tu componente de cómo te sientes dentro de la ciudad, qué tan seguro te sientes dentro y segura dentro de la ciudad. Y eso te lleva a la quinta variable, que es la movilidad. La movilidad, lo mismo. La dimensión es grandísima y tú puedes optimizarla desde el medio mecanismo que utilizas para trasladarte de un punto A a un punto B, o también la movilidad es el espacio-tiempo con el que te mueves para cumplir tus acciones, ya sea en el hogar, ya sea en el trabajo, ya sea en tus tiempos de esparcimiento. La movilidad hace que todas las anteriores se comuniquen en una materia integral. Si tú te mueves, puedes obtener o no calidad de vida. Si tienes una movilidad, puedes establecer también un campo de educación como parte también de salud, como parte también de seguridad. Y el sexto elemento, que es la sexta variable, es el caso del cambio climático, es decir, el medio ambiente. Estas 6 variables obviamente determinan qué tanto es sostenible o sustentable una ciudad. Para tener también términos específicos y que también las personas entiendan, el campo de la sustentabilidad es la acción que tienes con los recursos actuales y cómo lo estás optimizando en el campo de la acción. Cuántos recursos materiales, cuántos recursos económicos, qué capital humano tienes y qué estás tomando decisiones y cómo están comprometidos esos recursos para que el accionar realmente venga a cumplir funciones específicas y que el ecosistema no se vea comprometido a deteriorarse o a destruirse. Y el campo de la sostenibilidad se define en 1987 por un especialista en la ONU cuando lanza un mensaje de que todo lo que tiene que ver con el componente económico y el grado social no tiene que verse comprometido y esto lo tiene que hacer sostenible. ¿Cómo lo hace sostenible? Entendiendo cómo generar un plan de acción para que se vuelva sustentable en el paso del tiempo. Es decir, no comprometer tus recursos del futuro utilizándolos desde el presente, sino optimizándolos para que puedas obtener más. Entonces, esa es la definición muy clara y precisa de los 6 elementos que existen en las ciudades. No importa si estén muy desarrolladas, intermedias o rezagadas, existen, convergen y actúan y definen mucho la capacidad humana y el desenvolvimiento que se tiene hoy como personas en el campo de la ciudad. Sí, y bueno, creo que aquí mencionaste justo, ¿no? La importancia que tiene la colaboración, pues, de los humanos, ¿no? Para lograr justo, pues, estas ciudades inteligentes. Hablando de los proyectos en los que has colaborado y que has tenido contribuciones a nivel internacional, mencionaste justo de ONU Habitat, ¿no? Has trabajado, obviamente, en diferentes proyectos internacionales. ¿Nos podrías compartir algunos ejemplos de algunas iniciativas que estén justo marcando la diferencia en la integración de tecnologías urbanas? Sí, por supuesto, el campo muy real, considerando, digamos, en las etapas que yo he estado trabajando en el ámbito público y también les voy a dar la explicación en el ámbito privado. En el ámbito público, el primer accionar, estando en seguridad, en la Secretaría de Seguridad Pública, me tocó estar en el área también en el diseño de los penales y estaciones de Policía Federal, igual que involucraba mucho del ecosistema en aquel momento, una sociedad distinta a la que estamos viviendo, y eso generó un proceso de investigación no solamente en el campo nacional, sino salir a la parte internacional y identificar cuáles han sido las políticas públicas más efectivas. Esto también pues, motivó y me llevó también al caso de estudiar mucho el elemento de cómo es el componente de la seguridad y cómo traza mucho de los comportamientos humanos en el ecosistema, o es decir, en la sociedad. Posteriormente, en la parte cuando me tocó desarrollar en la Secretaría del Medio Ambiente, de toda la diversidad de proyectos que se llevaban, uno específicamente fue el proyecto de Ecobici.
Ecobici, que es el sistema de movilidad de la Ciudad de México, un elemento que se lanza y se estudia a partir del 2009, empieza a trabajarse desde una política pública regional, donde actores de la sociedad civil, académicos, especialistas en materia, legislación, en fin, fue todo un trabajo titánico para lanzarlo en el 2010 y ponerle una revolución a prácticamente a 5 generaciones hacia adelante, utilizando ya nuevas tecnologías. Específicamente ese proyecto permitió mucho en aquel momento, que era jefe de gobierno, hoy secretario de Economía, identificar muchas de las cosas, cómo hacer que en una ciudad tan grande poder adoptar proyectos de tal escala y poder tener impactos específicos en el tema del medio ambiente, reducir la huella de carbono, utilizar medios de movilidad alternativos, y esto se trasladó para hacer una réplica en todas las partes que componen el país, en las macrociudades, que por ejemplo lo puedes ver en Guadalajara y su zona metropolitana, lo puedes ver en Aguascalientes, en San Luis, en el mismo sistema en Sonora, en Hermosillo también tienen un sistema de movilidad alternativo de bici, y esto, bueno, derivó justamente de la macrociudad que es la Ciudad de México. Posteriormente, en otros avances que fui llevando, me di cuenta de algo muy específico. Hoy en día somos 8,000 millones de seres humanos, 8 billones de seres humanos. Y hay una proyección para que el año del 2050 seamos probablemente 10 billones de seres humanos. Solamente el 52% de la población la concentran China e India. El resto de la población, bueno, está distribuida en los 193 países reconocidos por la ONU. Realmente estamos hablando, en un promedio general, estamos hablando cerca de 208 países en el mundo, pero 193 de ellos que están identificados por la ONU han estado estableciendo dinámicas muy específicas para la revolución en el tema del ecosistema digital. Lo mencionaba hace un momento, en el caso de en la nueva agenda urbana, ya se hablaba mucho del tema de utilizar las tecnologías para ubicar fines comunes en el desarrollo de la vida cotidiana. Pero es hasta el año del 2019 cuando por primera ocasión se toma desde la ONU Habitat generar la primera asamblea a través de una presidencia de la ONU Habitat, en la cual se solicitó a los países miembros convocar y que un país latinoamericano pudiera llevar esta presidencia. En el tema de competencia sana, se fue México a Nairobi, Kenia, para alzar la mano y tener esa presidencia. En abril de 2019, México se vuelve presidente de la Asamblea de la ONU Habitat y se genera un componente mucho más grande, porque al desincorporar ONU Habitat de Nueva York de sus temas de funciones técnicas administrativas y hacerlas directamente desde Nairobi, Kenia, a través de este órgano de gobierno que es la Asamblea General con la presidencia de la misma, era optimizar recursos y era identificar nuevos proyectos. En el campo de la actuación y cuando tomo el cargo del Coordinador Internacional de Temas Urbanos, tomamos una decisión muy fuerte, que era esto trasladarlo directamente a los territorios. No podíamos dejar de lado, siendo presidentes de la Asamblea de la ONU Habitat, como un campo mayúsculo de interacción multilateral, dejarlo a la de Siria, votar, como es el componente de ONU, y no dejar algo directamente trasladado en el territorio. ¿Qué fue lo que hicimos? Crear un proyecto denominado Interconectando Ciudades de Manera Inteligente. Este proyecto derivó a crear foros y laboratorios urbanos, yendo específicamente a los territorios, donde al territorio, al municipio, ayuntamiento o al estado, se tomara en consideración la política pública de acción que están teniendo. Muchos de los estados o municipios adoptan el caso de la movilidad, el tema económico, el tema de seguridad. Cada componente social tiene un grado específico. Lo que hicimos fue utilizar la Agenda 2030 para que cada territorio tomara uno, dos o diferentes objetivos del desarrollo sostenible y que con ello estableciéramos una dinámica de participación donde desde la Secretaría de Relaciones Exteriores convocáramos a especialistas en la materia, a organizaciones de la sociedad civil, a entidades internacionales, obviamente como la ONU, ONU Habitat, ACNUR, ONU Mujeres, agencias de cooperación internacional, y esto también junto con las academias lo lleváramos a los foros locales donde la participación ciudadana totalmente gratis escuchara de viva voz qué problemáticas existen y cómo solucionarlas en conjunto. Y esto nos derivó a generar talleres que estábamos creando también nosotros desde la coordinación,
Un taller se daba específicamente en el envolvente de la transformación digital y cómo aplicar este ecosistema hacia ciudades más inteligentes, utilizando humanos o creando humanos más inteligentes. Y el otra parte se hacía a través del campo sociológico que lo daba el maestro Ernesto Valdés como un campo de acción de cómo integrar este modelo social y lo pones hoy en día el análisis. Simplemente el reporte de la felicidad de la ONU y de la ONU Habitat radica que la felicidad hoy está siendo un componente muy específico en el desarrollo de ciudades, ciudades de paz, ciudades nuevamente con salud. Y bueno, esto derivó a campos muy grandes, Margie, llevó a tener 3 objetivos muy específicos. El primero fue considerar que México, siendo presidente y con este gran proyecto, al unificar e interconectar todas las ciudades del planeta y poder tener foros de gran y altísimo nivel, pues se volvió un componente interesante que se empezó a replicar en Brasil, en Francia, en Polonia, en diferentes latitudes, y también con empresas y también con organismos sociales. Y esto contempló que la Asamblea votara para que se volviera México nuevamente en el siguiente periodo, seguir siendo presidente de la Asamblea. Entonces, en el 2023, en junio del 2023, se vota para que México siga siendo presidente de la Asamblea hasta el año del 2025. El segundo componente que se tuvo de alta magnitud fue que dentro de la ONU Habitat existen 3 elementos muy importantes. La primera, que bueno, ONU Habitat va en consideración y el análisis de los asentamientos humanos, y esto en cooperación con los territorios. ¿Qué se hizo? Identificar qué territorios mexicanos pudieran competir de manera sana y aprender de otros territorios que están en una revolución mucho más avanzada. ¿Qué hicimos? Homologar territorios como el caso Guanajuato, Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro, Tamaulipas, Sonora, mismo Quintana Roo, Yucatán, en fin, fueron muchas ciudades que empezaron a entrar al modelo multilateral para competir de manera muy sana y poder ser sedes de 3 elementos muy, muy grandes que tiene la ONU Habitat. Uno es el Foro Urbano Mundial, que acaba de suceder ahora en el Cairo, Egipto, en donde se hablan de temáticas muy específicas en la revolución hoy de la vida como la conocemos. El otro componente es el Día Mundial del Hábitat, que se celebra cada primer lunes del mes de octubre, considerando octubre el mes urbano. Y el otro es el 31 de octubre, que es el Día Mundial de las Ciudades. México compitió para ser sede del Foro Urbano Mundial, quedamos en segundo lugar, se lo llevó a Azerbaiyán va a celebrarlo en el 2026, va a ser el foro número 13, sin embargo logramos poder colocar que una ciudad mexicana, en este caso el estado de Querétaro y Querétaro Capital, tuvieran y pudieran celebrar el Día Mundial del Hábitat el pasado 7 al 10 de octubre en Querétaro. Y esto se volvió un componente de articulación con América Latina. El tercer objetivo, que es el que nos traslada y es el que represento hoy en día, vi un campo de acción muy grande donde desde la arena multilateral se pudiera lograr crear un grupo de expertos. Este grupo de expertos enfocados en el desarrollo de ciudades inteligentes. En esta asamblea del 2023, tanto Francia, Turquía, Pakistán, Indonesia, obviamente México, Alemania, postulamos que pudiera crearse este grupo y que pudiera definir las guías del desarrollo de una ciudad inteligente centradas en las personas. Y esto fuera un componente de extensión de la Agenda 2030, porque estamos muy cercanos al cumplimiento del año y que sigue después de la Agenda 2030. ¿Qué buscamos? Que este grupo se creara de manera general en el mundo con componentes de 30 especialistas en todos los ramos y poder entregar estas guías para todo el mundo. Se crea esta plataforma, sale una resolución por ONU Habitat y en diciembre emiten los resultados. Fui seleccionado por parte de este grupo. Yo soy integrante del Grupo Global Expertos de Desarrollo de Ciudades Inteligentes y hemos empezado a trabajar, aparte de las definiciones, las verticales, las actuaciones, quiénes están involucrados, también consensos directamente con universidades, con organismos de la sociedad civil, con empresas, con gobiernos, para que todas las perspectivas en el mundo puedan estar establecidas y generar un compendio de integración global. Hoy en día, lo que estamos generando por el lado de la ONU Habitat es estas guías funcionen para todos y cada una de las personas. Y por el lado empresarial, lo que creamos una empresa hace muchos años, de empezar a hacer análisis de datos, de empezar a crear modelos eficientes para usando tecnología, para los campos de las 6 dimensiones que te mencioné,
y esto estamos trasladando para crear agencias de transformación digital local. Es decir, con esta ola que viene y para el entendimiento de todos es necesario que existan plataformas directamente con la parte gubernamental y que esto también permita la conexión con el lado privado. Y por otro lado, estamos creando centros de innovación de la ciudad inteligente, utilizando la data, utilizando criterios específicos con los seres humanos y luego llevarlo al componente de una consulta con actores específicos, especialistas, las personas de a pie, que también son generadores de mucha información. Y estos centros lo que están utilizando también es la creación de elementos como la neurouniversidad, utilizar la inteligencia artificial, la neurociencia aplicada, para que la revolución académica, la educativa, los planes y programas de los colegios y las universidades ya estén adaptados a una revolución ecosistémica digital. Entonces, es lo que hemos estado trabajando y estos son los grados y proyectos específicos que se están haciendo en el mundo y lo que estoy representando hoy como mexicano a todo el planeta. Y una cosa muy curiosa, Margie, hace una semana, todos los que nos escuchan y utilizan la inteligencia artificial, le hice la pregunta en el chat GPT, defíneme cuáles son los speakers de mayor relevancia en el mundo en temas de economía, en temas de sociología, neurociencia, etc., ¿no? Me mandó toda la lista. Luego, haz de esa lista, genera cuáles son las personalidades que están enfocadas en un campo general del ecosistema y que sean de altísimo nivel. Y me empezó a mandar otra lista. En esa lista salgo. Curiosamente, la inteligencia artificial ya está identificando personalidades y te está redirigiendo hacia donde hay que tomar decisiones con especialistas en los campos específicos que requieren hoy la ciudad. Entonces, es algo que es interesante porque esta modalidad del uso de la inteligencia artificial pues nos está modulando, pero ¿cómo te modula? En el acceso de la información que tú permitas que te entregue, ¿no? 100%, no, pues increíble todo lo que estás haciendo representando a México y como siempre digo, ¿no? O sea, México es un país de muchísimas oportunidades, no por nada, ¿no? Nos buscan, para, principalmente en la región de Latinoamérica, para ser la primera opción para crecimiento, ¿no? Exponenciar aquí sus negocios, sus empresas. Y bueno, felicidades, ¿no? Por toda esta representación que estás haciendo y poniendo, pues obviamente, con mucho orgullo en alto a nuestro país, como dices, como mexicano, como especialista, como experto en estos temas. De verdad que es increíble escuchar esto y que pues también sepamos aquí en la audiencia que hay muchas noticias buenas también en México y que a veces siempre se hablan de las malas, ¿no? Entonces escuchen estos podcasts, escuchen estas historias y no escuchen tanta noticia de la televisión. Oye, pues para ir cerrando, Hugo, ¿cómo imaginas las ciudades del futuro y qué tecnologías emergentes crees que marcarán la pauta? Como dices, ¿no? Ya pues en esta, mirando hacia el 2030, ¿no? En los próximos 5 años, que pues ya estamos a nada. Definitivamente, y gracias, Margie, por las palabras y también del caso muy consciente de lo que quiero y deseo para la vida, para el planeta, para mi México, es que las personas activen más el coeficiente, más el consciente, que vayan más al ámbito de integración interna, de apreciarse como seres humanos y no como objetos, que dejen a un lado la noticia facciosa y que vayan a comprender realmente lo que sucede en el mundo, porque diagnósticos y criterios que yo he tomado en relación al desarrollo y a la revolución de la inteligencia artificial pasa de ser una herramienta a volverse un agente. Y hoy está siendo este agente de una forma generativa. Ya se está hablando de la inteligencia artificial generativa. Posiblemente exista un tiempo en los próximos 3 años donde venga una sustitución masiva de la inteligencia artificial por funciones de seres humanos. No es de espanto, es algo de adaptación y revolución, y ahí es donde las generaciones tendrán que buscar una readaptación al campo del ecosistema. El ecosistema está trazado muy específico porque genera vida, y es donde distintas células, distintas inteligencias se componen, se
comparten información y empieza la revolución de la innovación y la adaptación y se vuelve el ecosistema. Es decir, nosotros no existiríamos si nuestros padres, abuelos, bisabuelos y toda la historia hacia atrás no se hubieran encontrado en su componente de ADN y la revolución que ellos implementaron y nos lo decodificaron. Para que esto se vuelva también una codificación y decodificación hacia el futuro, necesitamos entender hacia dónde va la inteligencia artificial generativa. Y esto va a ser una herramienta que pocos la van a entender al principio, muchos la van a estar utilizando, y esto va a permitir que el campo de acción en los próximos 3, 5 y 10 años empiece una readaptación completamente en el ecosistema como lo entendemos. En el campo de la suficiencia hídrica, en el campo de la suficiencia alimentaria y sobre todo en el campo del conocimiento. ¿Hacia dónde va mi pronóstico? Dentro del campo de las ciudades inteligentes va a empezar una aceleración con el caso muy particular de distintos nodos, es decir, ciudades y polos que están muy desarrollados, y van a empezar a revolucionarse de una manera muy avanzada y que muchas personas que están viviendo en otras ciudades van a trasladarse hacia esos nodos. Entonces va a empezar una remasificación también, van a generarse nuevos empleos, van a generarse nuevas formas de economía, pero sobre todo va a haber un parteaguas donde los seres humanos, más allá de encontrar la noticia falsa, van a empezar a buscar a las personas del conocimiento como este campo de sentirse en paz y de buscar ciudades que realmente proporcionen un activo que es la calidad de vida que todos estamos buscando. Sí, y así que no son tan de ciencia ficción las películas donde vemos justo estos nodos inteligentes, que fue de lo que hablaste también allá en tu conferencia. Y bueno, me encantaría seguir platicando del tema, pero creo que ya nos pasamos del tiempo. Y bueno, pues para finalizar, Hugo, te agradezco mucho haber estado en este espacio. Tu perspectiva o escuchar todo lo que hoy nos compartiste sobre el futuro de estas ciudades inteligentes, que ya no es tan futuro, pues de verdad que nos abre mucho, al menos a mí sí me dejaste ahorita con muchos cuestionamientos, con mucha curiosidad de aprender acerca de esto, y bueno, a lo mejor también porque estoy reciente de ayer de todo lo que vi. Y bueno, pues nos dejas, reitero, al menos a mí, con muchísimas preguntas. Así que me gustaría cerrar con un mensaje que nos quieras compartir a la audiencia sobre todas estas nuevas generaciones, ¿no? Que yo me enfoco mucho en estas nuevas generaciones de emprendedores o estas nuevas generaciones, pues que son los jóvenes, ¿no? Que quizá no están mirando tanto el impacto que estamos viviendo hoy con justo esta transformación digital. Sí, en principio, agradecerte por el espacio, Margie, y todo a TecnoInsiders por colaborar y tener esta inquietud de aprender más allá y llevar esto hacia el campo de auditivo de todas las personas. En segundo, también invitarlos, daré un curso el próximo 26 de noviembre, de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, 4 horas presenciales, y posteriormente van a ser hora y media en otras fechas en materia híbrida, donde voy a hablar sobre el componente de cómo generar no solamente el campo de la ciudad inteligente, sino cómo viene el tema del ecosistema, nuevo ecosistema económico, el tema de la electromovilidad, el campo educativo, o sea, va a ser muy vasto y con un aprendizaje tremendo. Y por otro lado, bueno, pues el caso muy importante. ¿El 26 de noviembre? Martes 26 de noviembre, de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, va a ser en presencial en el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Nos dan ahí el espacio para colaborar junto con la Asociación Mexicana de Urbanistas. Y vaya, va a ser un componente interesante porque va a haber sociólogos, estará una persona de gobierno hablando de un caso específico, habrá un especialista en Big Data, y bueno, pues habrá muchas sorpresas para los que se inscriban. Es un cupo limitado porque obviamente tiene que ir dosificándose en el ramo y para que las personas puedan entender todo esto. Y por otro lado, la parte a lo que invito a toda la población y quien me escucha, además de que me sigan y que sigan a personalidades de esta nueva formación del conocimiento, se va a dar mucho el caso de todo este traslado de todo lo que son influencers
van a dejar de coexistir y se van a volver los influencers del conocimiento. Un poco como en el Renacimiento, cuando muchas personalidades sabían mucho de todo y aplicaban muchas cosas al conocimiento, se va a dar ahora en materia tecnológica. Entonces, en el próximo año empezará una revolución hacia el traslado de este tipo de personas y tendrá una relación, obviamente, aplicativa y que va a implicar pues, toma de decisiones con las generaciones, ¿no? Entonces, yo los invito para que salten al campo cuántico, que quiten sus miedos internos, que aprendan más, que identifiquen a qué están hechos y cómo van a enfrentar la vida como sigue. Y sobre todo a los jóvenes, en materia de dejar de ser este componente frágil y que fortalezcan dentro del conocimiento interno un campo de acción que solamente individualmente, personalmente, es la responsabilidad primigenia, o sea, única, de seguir avanzando en este camino que le llamamos vida y obviamente pues, establecer que el planeta pues siga teniendo vida, porque si no, pues, nos vamos a ir todos, ¿verdad? Entonces, mejor seguir conservando lo que nos fue dado y trasladar el conocimiento a las siguientes generaciones. Creo que es una de las grandes responsabilidades que tengo y bueno, pues en ese caminar estoy. Súper, no, increíble. Muchísimas gracias por compartirnos, de verdad, todo bueno, tu sabiduría y todo lo que hoy nos compartiste. Vamos a ponerla en las notas del episodio, pues si nos puedes compartir el link de donde se pueden registrar y pues obviamente dónde te pueden seguir en tus redes sociales. Por supuesto, en el caso en el Colegio de Arquitectos y la Sociedad de Arquitectos de México, ahí pueden encontrar el link, también en la Asociación Mexicana de Urbanistas, en sus redes sociales como Facebook, Instagram, en X, ahí pueden tener información. La empresa Neurabitat también es la que está haciendo la promoción dentro de redes sociales. En mis redes sociales me pueden encontrar como Hugo Isaac. Isaac es mi apellido, tengo orígenes árabes, y ahí me pueden encontrar tanto en X, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, pueden ver ahí todo lo que subo, todos los contenidos, todas las participaciones que se generan. Y también invito a todo el público para que pueda emitir, si tienen algún proyecto, alguna duda, alguna inquietud, que me lo hagan llegar vía también en redes sociales y que con ello, bueno, no soy un bot, sí contesto, sí trato de darle el tiempo específico a las personas. Me parece muy oportuno porque en otros espacios y tiempos me sucedió, ¿no? Que buscaba a alguien y tardaba o simplemente no me contestaron. Prefiero ser yo que sí conteste y que tenga la capacidad de que cada inquietud de ser humano resuelta abona al ecosistema y esto ayuda mucho al entendimiento social. Entonces, los invito a que sigan participando, los invito a que sigan a Margie también, a TecnoInsiders por toda esta gran labor que hacen. Y Maggie, bueno, felicitarte por esto que a mí me gusta mucho en una definición muy, muy sencilla. A donde me inviten voy y donde me inviten estoy, entonces cuenten conmigo para todo. 100%. Muchísimas gracias, Hugo, y pues un gusto tenerte aquí. Cuídense mucho, muchas gracias. Gracias. Gracias por acompañarme hasta el final. Dale me gusta, suscríbete y comparte este episodio. Tu apoyo ayuda a que más personas descubran estas increíbles historias. Encuéntrame como Margie Guzmán en todas mis redes sociales y en Instagram como MargieGC. Hasta la próxima.